Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el momento en que ustedes escuchen a su abogado amigo. En este día, pues, vamos a hacer un análisis sobre las funciones de la Corte Constitucional. Hemos observado a lo largo de estos años que la Corte Constitucional se ha convertido en ciertos casos como actor político y esto se debe a algunas, yo diría, incoherencias que contiene la Constitución de la República respecto a las funciones, atribuciones, nombramiento y competencias de la Corte Constitucional. El artículo 431 de la Constitución de la República nos dice claramente que los miembros de la Corte Constitucional no pueden ser objeto de juicio político, a diferencia de todas las autoridades de las funciones del Estado que, como conocemos bien, están sujetas a la fiscalización, que es una de las funciones principales de la Asamblea Nacional o Poder Legislativo. Desde este punto de vista, pues ya observamos una exclusión, podría decirse así, que le da poderes eh, más allá de los que la propia Constitución establece. En primer lugar, entonces, no pueden ser motivo de juicio político. Y manifiesta este mismo artículo que, sin perjuicio de las acciones civiles, los miembros de la Corte Constitucional únicamente podrán ser, en caso de responsabilidad penal, investigados por la fiscal o el fiscal general del Estado y juzgados por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, para lo cual se requiere los 2/3 de votación del Pleno para este juzgamiento. Y luego de eso, pues, los miembros de la Corte Constitucional únicamente pueden ser destituidos, y aquí viene un gravísimo problema, no pueden ser destituidos por las autoridades que los nombraron, es decir, por las ternas o por la comisión calificadora que eligió a los miembros de la Corte Constitucional, que son 2 miembros del Ejecutivo, 2 miembros de la Asamblea Nacional y 2 miembros de la función de control y transparencia y control ciudadano. Entonces, aquí observamos dos cosas, que no pueden ser destituidos por el Congreso Nacional, puesto que no hay juicio político para ellos, y aparte de eso, los que se destituyen, los únicos que pueden destituir a los miembros de la Corte Constitucional son ellos mismos, con el voto de las 2/3 de los miembros de la Corte Constitucional, que son 9. Entonces yo considero que todas estas disposiciones están en contra de un principio fundamental, que es la igualdad ante la ley de todo funcionario público. Existen dos normas principales en la Constitución, como son el artículo 226, 226 y 233, que nos hablan sobre los principios de legalidad y responsabilidad administrativas, a las cuales están sometidos todos los servidores públicos. Los miembros de la Corte Constitucional son servidores públicos y, por lo tanto, con estas normas y con una sentencia interpretativa que les da inmunidad a los propios miembros de la Corte Constitucional, expedida en el año 2010, los jueces de la Corte Constitucional se han apartado totalmente de estos criterios y se han considerado, por no decirlo así, por encima de la ley, por encima de los demás servidores públicos, como que tuviesen alguna prebenda o situación especial que de ninguna manera está amparada por la Constitución de la República. Entonces estas normas, como vuelvo y repito, son evidentemente contrarias al principio de legalidad de los servidores públicos, al principio de responsabilidad establecidos en la Constitución de la República y a la igualdad ante la ley de todos los servidores públicos. Tienen que los miembros de la Asamblea Nacional
en beneficio de que no se politice la justicia constitucional, como ha pasado en muchos casos, establecer reformas urgentes en estos artículos especialmente, para que los señores jueces de la Corte Constitucional no se dediquen a hacer política, sino se dediquen exclusivamente a ejercer, como la ley manda, la justicia constitucional. Nada más por el momento, pues, y estaremos conversando en otro instante sobre todos los aspectos del quehacer jurídico de nuestra actividad en el campo del derecho. Muchas gracias y que la pasen bien.